Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Jurídicos. Vamos a tener hoy un invitado muy especial, como ya es costumbre, de este espacio que hemos creado para ustedes. Se trata del doctor Gino Yangali Iparraguirre. Él es presidente de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un grato honor estar con ustedes, agradeciendo la invitación que me han hecho. Estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. La idea es que este espacio sirva para que los peruanos puedan conocer un poco más sobre la labor de los jueces, pero también sobre aquellos temas que impactan en sus vidas. Y entonces, claro, esto nos lleva a su especialidad, que es el tema laboral. ¿Cuántos juicios laborales, por ejemplo, hay en nuestro país en este momento? ¿Cuánta gente está buscando justicia en ese sentido? De pronto porque ha sido víctima de un despido intempestivo, porque ha sido víctima de hostilización y las otras causales que usted mejor que yo maneja. Bien, realmente las cifras las maneja la Corte Suprema de la República. Yo mal harías en darte un número de expedientes, pero sí definitivamente tenemos bastante cargado los expedientes judiciales en materia laboral y los magistrados que de la especialidad hacen grandes esfuerzos y sacrificios por tratar de dar una solución al problema judicial en materia laboral. Vamos a empezar por la Ley Procesal del Trabajo, que data desde el año 2010, y en la pre-entrevista yo le decía, doctor, esta es una ley nueva y sin embargo usted bien me corrigió y me dijo, en realidad ya la debemos cambiar porque no es tan nueva. Así es. Realmente nosotros venimos de un antecedente que es la 26636, que era un proceso totalmente inquisitivo. El juez tiene mucho poder para poder tener sus decisiones, ¿no? Y definitivamente esos procesos demoraban mucho. Demoraban entre 6, 8, 10 años, y pasaban la década. Era un escándalo porque realmente el derecho del trabajo es un derecho fundamental, humano, que está previsto en nuestra Constitución y dentro del bloque de convencionalidad que trata respecto de los tratados internacionales. Dentro de ellos están la OIT, ¿no? La Carta Americana, el Pacto de San Salvador, podríamos citar un montón de esos, ¿no? Entonces, esos derechos, que no es un derecho patrimonial, tú me debes, yo te debo, sino es mucho más allá, porque está el derecho a la alimentación, no solamente del trabajador, sino también de la familia, ¿no? Y llevar un pan a la mesa. El Papa Francisco dice, no es digno un hombre que no lleve un pan a su mesa. Entonces, eso cala y hiere cuando un hombre no tiene la posibilidad de poder llevar el pan, ¿no? Entonces, esto realmente ha tratado de cambiarse. A partir del 2004, yo renuncio a la notaría pública que tenía, ¿no? Y me reincorporo al Poder Judicial y vi que había una serie de problemas, especialmente de lentitud, ¿no? ¿Cuánto podía durar un proceso antes del 2010? 6 años con mucha suerte. Muchos pasaban la década. Y los expedientes eran de 3, 4 cuadernos, 5 cuadernos. Una vez encontré uno de 50 cuadernos, llenos de ácaros, polvos, y los magistrados por lo general tenían las uñas comidas, hongos, ¿no? Y también problemas bronquiales. O sea, realmente era una situación horrible. O sea, era un martirio para el litigante que se pasaba muchísimos años de su vida en un proceso laboral y también para el propio magistrado o magistrada. ¿Y eso cómo cambia en el 2010? Realmente esto comienza a cambiar cuando se presenta el proyecto, presentamos el proyecto del Código Procesal del Trabajo para el Perú. Esto fue presentado el año 2006 a todas las instituciones del Estado. Fue un largo camino hasta llegar al 10 de enero del 2010, donde el Poder Legislativo lo promulga. No hubo un debate ni exposición de motivos en esa circunstancia, pero sí un gran avance. Pero realmente hoy en día ya decimos, ya la vieja Ley Procesal del Trabajo 29497. Por lo menos en eso estoy incitando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos propuesto a través de una comisión de reforma del proceso laboral que yo presido, ¿no?
hemos hecho algunas propuestas de cambio. ¿Cuáles son esas propuestas de cambio? Por ejemplo, que ya no exista dos audiencias. Ahorita, en este momento, hay la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, pero son dos audiencias que se alargan en el tiempo. El juez comienza a estudiar el proceso y después de 6, 8 meses o más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya se olvidó del tema. Otra vuelta, tiene que estudiar el proceso para poder dar su veredicto, ¿no? Entonces eso demora. Si nosotros juntáramos esto, estamos ¿cuánto tiempo economizando? Usted sabe el aspecto físico, psicológico de una persona de mantener un juicio, no solamente los gastos, ¿no? Que eso sería quizás lo de menos, ¿no? Pero también eso incide en la familia y toda esa situación. Que te resuelvan tu problema ya de una vez. Entonces, lo que ustedes proponen es, en una sola audiencia, ambas cosas. Así es. Si las partes no llegan a conciliar, que se inicie el proceso. Así es. Otra propuesta que también hemos hecho también a la Corte Suprema, al ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y al Legislativo, es una propuesta de reforma de la casación, donde nosotros hemos propuesto que sea el principio del doble y conforme. Gano en primera instancia, gano en segunda instancia, ya se dio el requisito de las dos instancias, ¿no? Y ya se acabó la historia. Ah, no, pero ¿se pueden equivocar los dos? Sí, para eso existe el juicio de responsabilidad civil. El juez tiene que resolver con responsabilidad, con ética, con excelencia. Pero además fundamentar el sentido de esos fallos. Por supuesto, la argumentación acá es importante. Es que la ética es de máximos y el derecho es de mínimos. ¿Qué significa esto? Yo, para sacar una norma, tengo que fundamentarme en un valor ético. Yo no puedo fundamentar una norma, ¿no?, sin tener en cuenta este aspecto importantísimo. Por ejemplo, hasta la última vez, por ejemplo, se incrementó el sueldo mínimo vital, o la remuneración mínima vital, a 930 soles, por decir, ¿no? Entonces, si yo digo, auméntese a 930 soles y punto, es una resolución arbitraria. Si yo le doy a usted una sentencia y le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar al señor tanto. ¿Y por qué? Porque a mí me dio la gana. Eso es una arbitrariedad por parte del juez. Eso no puede ser. Tiene que haber un sustento, una argumentación de vida, ¿no?, que diga, por ejemplo, para el aumento de esta remuneración mínima vital, se dice pues que va a tener mayor capacidad adquisitiva, ¿no? No solamente para el trabajador, sino para la familia, para el desarrollo. Vea cómo se fundamenta, ¿no? Hay una serie de puntos allí. Permítame detenerme aquí porque lo que está sucediendo en la práctica, en los juicios laborales, que es el tema que nos compete esta noche, es que se utiliza la Suprema, se utiliza la figura de la casación como si fuese una tercera instancia. Y eso es preocupante por lo que usted menciona. En muchos juicios laborales, en primera instancia y en segunda instancia, los jueces, que en total son 4, porque en primera va 1 y en segunda van 3, resuelven lo mismo, tienen el mismo criterio. Pero aún así, la parte que pierde en un proceso judicial laboral interpone casación y muchas veces es con el único objetivo de dilatar el pago o la indemnización o como fuere que haya sido el sentido del fallo para la otra parte. Sí, efectivamente, usted tiene toda la razón. Mire, si hubieran 7 instancias, las llevarían todas, hasta el final, ¿no? Nada más no llegan a la instancia divina porque no pueden, ¿no? Entonces, lo que yo digo, ya en esta ley se ha podido introducir un texto bien interesante. En esta ley, que está vigente, usted gana en primera instancia. La segunda instancia, si usted gana la segunda instancia, la sala remite copias al inferior y así ponga en recurso de casación, se ejecuta. ¿Correcto? Entonces, esa es una figura de avanzada. Se ejecuta quiere decir se cobra. Se cobra, se repone. Si es que el trabajador ha pedido reposición en el cargo. Así es. Si hay una indemnización de por medio, el trabajador ya la puede cobrar. Así es, ¿Pero ¿no? es en todos los casos, doctor, o esto queda un poco a libre criterio de cada magistrado? No. La ley es muy clara.
hay que ejecutar. Por eso es que se le pide siempre a la Corte Suprema que el veredicto en una casación sea lo más rápido e inmediato que sea, porque a veces el juez ejecuta y de repente, no ha pasado, ¿no? Yo, en mi experiencia no he visto todavía, pero ejecuta y después viene la resolución de la Corte Suprema y dice, se equivocaron. A ese punto quería llegar, porque de pronto algunos magistrados podrían decir, bueno, no voy a ejecutar Lo han dicho. porque está en casación, entonces no vaya a ser que en casación nos enmienden la plana y luego cómo le pido que devuelva la plata. Así es. Pero claro, el criterio es sólido. Si hay una sentencia en primera y en segunda que es la misma, ¿para qué pedir una tercera opinión? Solamente el empleador, cuando está en esas circunstancias, puede presentar una carta fianza oponiéndose, consignando el pago que le han ordenado, ¿no?, más los intereses y gastos que se pudieran haber producido. Y entonces paraliza la ejecución. Entonces también tiene una salida. Todo esto es un tema de avanzada que sería interesante que copien las otras especialidades estas cosas. ¿Y eso es lo que está vigente ahora? Sí, está vigente ahorita. ¿Cuáles otros cambios quieren ustedes proponer en esta nueva ley procesal de trabajo? Bueno, por ejemplo, esta ley solamente tiene 68 artículos y nos falta, por ejemplo, normas principalmente para la ejecución de las sentencias. Nosotros estamos tomando supletoriamente el Código Procesal Civil, y el Código Procesal Civil es un código patrimonialista, ¿no? Y viene de la época de los italianos, de Benito Mussolini. Por eso dice los maestros, ¿no? Juan Montero Aroca dice, por ejemplo, que es un procesalista conocido por todos, dice que es un código fascista, así dice, ¿no? Bueno, al margen de calificativos, ¿no? Pero nosotros necesitamos que las normas en materia laboral sean de otra naturaleza que para las normas patrimonialistas, ¿no? O sea, no apliquemos las mismas reglas de las cosas a los hombres, porque nosotros tenemos una cosa que no tienen las cosas. Dignidad. Dignidad. Con esto me quedo. Vamos a hacer una pausa en Diálogos Jurídicos y cuando regresemos justamente vamos a hablar sobre esa diferenciación importante que hace el doctor Yangali esta noche. Regresamos en Diálogos Jurídicos esta noche. Estamos conversando con el juez, el doctor Gino Yangali Iparraguirre, quien es presidente de la 8ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y el doctor Yangali nos decía, antes de irnos a la pausa, que no debemos aplicar las mismas o los mismos criterios para las cosas que para los hombres. Y esa diferenciación me parece importante y quiero que usted explique por qué. Bueno, la dignidad solamente lo tiene el ser humano. Por eso el artículo 1 de la Constitución, mire el tema que toca en la Constitución como el gran derecho fundamental. El fin supremo del Estado es la persona humana. Con eso ya lo dijo todo, ¿no es cierto? Para que vean la importancia del ser humano. ¿Realmente las cosas valen más que un ser humano? No. ¿El trabajo, se puede decir, una máquina está trabajando bien? No. Un animal, por más que no se debe abusar de los animales, pero un buey está arando, ¿el buey está trabajando? No. El único que puede trabajar porque tiene dignidad es el hombre. Los otros realizan una actividad. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y entonces usted incide en la necesidad de modernizar esta ley procesal de trabajo. Efectivamente, necesitamos una serie de modificaciones urgentes porque los magistrados estamos cargados por el problema social que existe en el país. No estoy hablando de partidos políticos ni nada por el estilo, sino que en esta sociedad hay problemas sociales que hay que solucionarlas y cada vez más, con mayor rapidez y mayor gravedad, se comienzan a suceder uno tras otro.
Por ejemplo, hace 2 años, ¿qué iba a pensar de que yo iba a llevar audiencias en forma remota a través de un Google Meet? El día de ayer, como le contaba antes de la entrevista, ¿no? Hubo una señora que ha demandado y le habían pasado el link y ella está viviendo en Santiago de Chile. Y me dice, estoy en Santiago de Chile, ¿puedo participar? Por supuesto. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Cortamos entonces las audiencias públicas, virtuales, ¿no? Y le decimos, no, usted tiene que presentarse acá, tiene que gastar pasaje de acá, tiene que irse, el riesgo para la familia, para ella, etcétera, y todos los gastos que conllevan. Como hubiese sido antes del COVID-19. Entonces, ¿cuánto de lo que nos trae esta virtualidad ha llegado para quedarse? Sí, por ejemplo, yo creo que sería un gran error, por ejemplo, de que no utilicemos las redes sociales. Importante. Por ejemplo, antes a un juez no podía levantar un teléfono y llamar a un abogado, porque se decía, ¡ay no! De repente ya hay algún nexo, ¿no?, entre las partes. No, señores. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando un abogado viene y dice, señor, quiero conversar con los magistrados de la sala. Correcto. En consecuencia, se hace la resolución, se pone una fecha y se invita al abogado de la otra parte. Se le llama por teléfono porque es uno de los requisitos de identificación de las partes su celular. Se le llama y ya tenemos teléfono pagado por nosotros los magistrados, ¿no? Que es una cosa muy pequeña, felizmente, ¿no? Se le llama y vienen los dos y conversa con los 3 magistrados. ¿Y qué importante es esto en el escenario en el que funcionan herramientas tecnológicas como, por ejemplo, el juez te escucha? La transparencia, la transparencia. El juez no solamente debe ser decente, sino también debe aparentarlo. Y no estoy pensando en un juez hipócrita ni nada por el estilo, sino que el ciudadano está siempre al ojo del juez, ¿no? De repente un saludo inocente, ¿no? Que ahora se ve feo, ¿no? Uno llega delante de las partes y le dice, hola hermanito, a un abogado, y la otra parte dice, señor, ¿qué pasó?, ¿no? Entonces uno tiene que procurar de que no existan unos malos entendidos, ¿no? Entonces uno tiene que cautelar esas cosas. Vamos a hablar un poco de la oralidad, que justamente es uno de los principios o una de las técnicas, de una de las características más recurrentes en los procesos laborales en nuestro país, doctor, y que se está aplicando también ya en otras especialidades. Sí. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es un metalenguaje, que significa que no solamente es lo que usted dice, ¿no?, o lo que usted escribe, porque eso era lo que en un proceso común, ¿no?, era lo que se estaba dando. Ahora ya no, los jueces vamos a tomar sus gestos, ¿no? Por ejemplo, un gesto. Usted me hace una pregunta, por ejemplo, no me importa, por ejemplo, ¿no? O si de repente usted me dice, ¿sabe usted esto? ¿Qué estoy diciendo, no? O usted me dice, mató a Pedro, y yo me pongo a temblar. ¿Qué está diciendo, no? O una sudoración de manos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias ya nosotros podemos evaluarlas al momento en que nos responden. Entonces entiendo que es la evaluación de toda la expresión en sí misma. Exacto. ¿Y cómo lograr que esa evaluación no sea 100% subjetiva? Porque alguien puede hacer algún gesto, no necesariamente porque sea, no sé, culpable, sino porque está nervioso, o porque no tiene manejo de escena, o porque le da vergüenza a la cámara. Así es. No lo sé. Sí, eso es cierto, es posible que se llegue a esa situación, pero también nosotros, el juez comienza a tener cierta experiencia, ¿no? Para eso hay técnicas de litigación oral. Cuando hemos llevado cursos, no acá en el país, porque acá generalmente todavía no se cree en eso, ¿no? Pero cuando hemos llegado a esos cursos, ¿no?, hay las preguntas, las repreguntas, ¿no?, y las contrarrepreguntas y también contrarrespuestas, y una técnica enorme.
que yo, cuando hago un interrogatorio, puedo sacar la verdad. Por supuesto, sin tortura, sin nada por el estilo, ¿no? Entonces, se puede, hay técnicas, y esto está de la mano de la ciencia, no es una cosa que sea empírico, nada más. Ahora, esta es una nueva forma de administrar justicia. Así es. Ambas, Sí. la virtualidad Sí. y la oralidad en Sí. sí misma. Por ejemplo, hoy en día ya estamos utilizando, que le he dicho, el teléfono, ¿no? Por ejemplo, ya estamos utilizando los expedientes electrónicos, las notificaciones electrónicas. Estamos utilizando la octava sala que yo presido. Tenemos el Facebook de la octava sala laboral, que invito a todos para que puedan ingresar, ¿no? Algunos me decían, no hagas tú el Facebook porque te pueden decir algo. Gracias a Dios, y el pueblo peruano es bueno, ¿no? Que ve el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y para poder señalar las audiencias, llegan a mi sala, 5 días, ya está señalada la fecha. Su sala está al día, entonces. Así es, completamente al día. Carga cero, hemos llegado. Y esto no es algo común todavía en el Poder Judicial, y hay que ser francos. ¿Cómo es que usted ha logrado tener carga cero, por ejemplo? Mucha vocación de servicio de mi personal. Realmente tengo un personal maravilloso, ¿no? Que concertamos entre todos nosotros y que vemos que la primera prioridad es ¿para qué estamos acá? Si no es para servir. Pero para servir primero tenemos que aprender. Y hacemos campañas de capacitación, ¿no? Y dictamos conferencias, y por eso todas las conferencias están en el canal de YouTube que tenemos, Gino Yangali. Así que también le invito para que nos acompañe cuando usted quiera. Doctor, los vecinos, y me refiero a los países que nos rodean, en América Latina, pero también, por ejemplo, en Europa, ya nos llevaban tiempo por delante implementando nuevas formas de administrar justicia. Hoy en día, ¿nos estamos asemejando? ¿Cuánto nos falta? Nos falta bastante. En primer lugar, yo le quiero hablar de la implementación de la nueva ley. Esto, en las disposiciones transitorias, nos ponen y nos dicen, ya pues tiene la ley, pero cuidado, no me toques un centavo del Tesoro Público. Con lo que tienes, te haces tú tu reforma. Distinto en otros países que se invirtió, por ejemplo, Colombia, Chile, Venezuela, invirtió en sus reformas, ¿no? Pero acá, con lo mismo, ¿no? O sea, hoy día comemos frijoles, mañana lomo fino, pero con lo mismo. Y eso es un gran esfuerzo. Y yo quiero citar al doctor Javier Arévalo Vela, ¿no? Que es uno de los magistrados, que es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Que hace un gran esfuerzo, ¿no? Porque por la implementación de la nueva ley procesal. Ya casi estamos cerrando el círculo a nivel nacional, ¿no? Y creo que en este mes, que no tengo la fecha exacta, pero San Martín, el Distrito Judicial de San Martín, ingresa con la nueva ley 29497. Y eso es importante decirlo. Y que sepan también que hay órganos jurisdiccionales que hacen mucho esfuerzo. Tenemos buenos jueces, ¿no? Y que se sacrifican, y a veces se toma pues a la broma o al insulto también, pero en forma peyorativa, ¿no? A los magistrados que no se lo merecen. Ahora, usted se refiere a la 29497, que es la vigente, pero conversábamos que necesitaba modificarse. Se tiene que presentar, asumo, una sustentación ante el Congreso. Ya lo hemos presentado, ¿no? Desde el año 2016. Y la reforma de la casación lo hemos presentado desde el año 2010. Pero parece que no hay mucho interés en el aspecto jurídico, cuando yo le quiero decir que sin justicia no hay desarrollo, no hay democracia. ¿Dónde se van a ir los capitales? Donde los capitales ya no dicen, yo soy capital peruano y vengo al Perú. Ya no es así, ¿no? Los capitales es donde hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica, no vengo. Yo no invierto para perder, ¿no es cierto? ¿Dónde hay seguridad jurídica? Una de las seguridades jurídicas es Nueva Zelanda, en el primer puesto, ¿no?
Nosotros de 200 y pico de países estamos casi a la saga. Cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿a qué se refiere exactamente? Sí. O sea, confiabilidad en su sistema jurídico, ¿no? Y eso son medidas por una serie de organizaciones internacionales serias. Así es. Muchísimas gracias, doctor Gino Yangali. Por favor, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Gino Yangali, juez presidente de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos en otra oportunidad en Diálogos Jurídicos. Gracias.